Eso parece el casco de un barco sumergido. En las investigaciones criminales buscas dinero, en arqueología buscas piedras. Lo increíble es que esa imagen se repite una y otra vez. Todo lo que sabemos acerca de este tema tan controvertido proviene de lo que el filósofo griego Platón escribió hace unos 2400 años. En el texto de Platón, los atlantes gobernaban un agresivo imperio que se expandía desde el Atlántico hasta el mar Mediterráneo. La capital de la Atlántida era una ciudad portuaria única formada por 3 círculos concéntricos de tierra y agua. En su centro había un templo dedicado al dios del agua, Poseidón, en el que los atlantes sacrificaban toros. También tenía increíbles puentes y canales que conectaban las diversas fosas y un ancho canal central que cruzaba la ciudad y unía el templo con el mar. Pero todo llegó a su fin de una forma terrible y repentina, cuando varios terremotos y un tsunami destrozaron la ciudad y la sumergieron bajo agua y barro. ¿Pero dónde está? Según Platón, la Atlántida quedó sepultada por agua y barro en la parte más occidental del Mediterráneo, pasando las columnas de Hércules, lo que se conoce actualmente como el Estrecho de Gibraltar. Esta es la búsqueda más sofisticada de la Atlántida. Dios, mira eso. Sí, quizás sí. Tienes que buscar nuragas y otros motivos arquitectónicos similares en otros lugares. Más al oeste. Más al oeste. Jim me ha dicho que vaya más al oeste. Y más al oeste solo queda un candidato. Pasado el Estrecho de Gibraltar, está el sur de España, donde algunos creen que pudo haber refugiados atlantes. El escritor Georgios Díaz Montejano lleva años investigando esta zona y está convencido de que algunos refugiados atlantes huyeron tierra adentro y construyeron santuarios para rememorar su ciudad perdida. Descifrar esos santuarios podría ayudar a Georgios a demostrar su teoría. Mientras el equipo continúa su trabajo, me uno a Georgios en Badajoz, España. He oído hablar de su trabajo y estoy deseando ver algunos de los misteriosos hallazgos de este museo tan poco conocido. Mira esto. Madre mía. 3 círculos concéntricos y un canal que entra. Y lo que hay en el centro, que simbólicamente puede ser el templo de Poseidón. Es un símbolo de la Atlántida. Atlantis. Estos círculos concéntricos me recuerdan a la arquitectura que vi en Cerdeña. ¿Sería posible que el sur de España fuera su país natal y que estos soldados formaran parte en algún momento de la Atlántida? Georgios me lleva ahora a otro yacimiento de la zona. Cree que ha identificado una ciudad de la Atlántida. Estoy en Jaén, una ciudad de 5000 años de antigüedad en la que hace poco se ha encontrado este yacimiento. Tiene 1 kilómetro de diámetro y hace unos 5000 años vivirían aquí unas 40.000 personas. La arquitectura es increíble. Círculos concéntricos, canales, casas individuales con forma redonda. La razón por la que no habéis oído hablar de este yacimiento es porque los constructores se han apoderado de él y de esto pronto no quedará nada. Jaén era una ciudad grande. Aquí se han encontrado 60.000 objetos. En la Edad de Cobre, su población era enorme, como también lo sería la de la Atlántida en su época dorada. Me reúno con Estela Pérez, una de las arqueólogas encargadas del yacimiento. La estructura de la ciudad que nosotros tenemos parte desde un punto cero. Desde ese punto cero se establecen una serie de círculos concéntricos con fosos y murallas asociados hasta 5. De manera circular, la ciudad va creciendo desde un punto central.
por qué los habitantes de la antigua Jaén construyeron esos fosos concéntricos de agua y tierra en una zona árida. Georgios cree que Jaén y la Atlántida son ciudades hermanas construidas con el mismo tipo de arquitectura en mente. Sé que mirando estas ruinas es muy difícil imaginarse que este lugar debería ser tan famoso como las pirámides, así que os voy a ayudar. Démosle vida a la antigua Jaén. Mientras tanto, a unos 40 kilómetros hacia el interior, Georgios nos lleva hasta donde cree que hay un santuario construido por los refugiados atlantes. Las imágenes de barcos y puertos en esta remota ubicación apoyan su idea de que en algún momento la auténtica Atlántida se convirtió en mito. Creo que esta es una de las cuevas más importantes de arte rupestre que ha aparecido en toda la península ibérica y en todo el occidente. Vemos un portuaria con barcos que se ven como que están entrando en un puerto, saliendo de un puerto, alejándose. 7 diseños de barcos diferentes. Y esto fue lo que me hizo a mí pensar en ese pasaje famoso de Critia, donde se narra que el puerto de la Atlántida era muy importante porque venían barcos de todas las naciones. Los expertos en imágenes espectrales cubren la entrada de la cueva y comienzan su trabajo. Usan cámaras especiales que emplean 16 longitudes de ondas de luz diferentes e invisibles para el ojo humano, con el objetivo de captar imágenes detalladas de las inscripciones. Quien quiera que realizara estos dibujos aquí en las montañas no estaba dibujando barcos, puertos o jinetes que estuvieran cerca. Estaban contando una serie de acontecimientos que ocurrieron en algún lugar cerca de la costa, a muchos kilómetros de aquí. Estoy temblando, os lo juro. Estoy empezando a creer que Georgios tiene razón, y que así fue como la Atlántida se convirtió en leyenda. Hola amigas y amigos. Me ha pedido vuestro profesor Roberto Serna, me ha pedido que os haga un pequeño vídeo explicando un poquito la cuestión de si el alfabeto como tal es una invención realmente de los cananeos, o sea, de estos pueblos semitas, de los cananeos en Egipto. Estoy poniendo de fondo el mismo vídeo que vosotros habéis visto. Me dijo Roberto que os ha puesto este vídeo para vosotros. Y en líneas generales he visto el vídeo completo y os puedo decir que desde el principio hasta el final es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque es lo que está en todas las enciclopedias y en todos los libros de texto, y todas esas personas que aparecen ahí, la mayoría los conozco, son auténticas autoridades en cada uno en su materia, ¿no? En las escrituras cuneiformes, en las escrituras egipcias, en la invención del alfabeto, en las escrituras cananeas, y bueno, son todos profesionales. Todo lo que se dice ahí es correcto, o sea, quiero que esto quede claro, o sea, lo único que quizás yo voy a añadir, que es lo que me ha pedido Roberto que participe, es en la posibilidad, que cada vez nos parece más clara, de que la invención de lo que es una escritura alfabética, ¿no? Ya sabemos, supongo que ya lo sabéis, que alfabético es cuando tienes un signario, que los signos reproducen las consonantes, o sea, notan gráficamente las consonantes y las vocales. Eso sería el verdadero sistema alfabético. Porque si solo representa consonantes, no es un sistema alfabético, eso en todo caso un alefato que le llaman, un abjad o algo así, que son escrituras que usan los pueblos semitas, que son todos consonantes, no existen realmente vocales. Pero bueno, estamos hablando del alfabeto. Entonces, en esta parte del documental, que justo nos está explicando cómo de la escritura, el primer signario, la primera escritura que se le llama actualmente protocananea o protosinaítica, porque también se diferencia la protosinaítica, sería esta realmente, antes de empezar realmente el verdadero protocananeo. Se considera que surge a partir de una imitación que hacen estos pueblos semitas, que serían protocananeos, que vivían en esa zona, que estuvieron conviviendo con algunos egipcios en cuestiones de minería, imitando, o sea, copiando de los signos jeroglíficos egipcios, pues lo adaptaron para crear un sistema alfabético en el cual se aplica, en teoría, por primera vez, el principio de acrofonía.
Es lo que ellos explican, pero no usan la palabra acrofonía, pero yo lo digo para que lo sepáis. Acro en griego significa extremo, fonía, sonido. Quiere decir cuando se utiliza un símbolo y de ese símbolo por el valor por el sonido que tiene ese signo, por ejemplo, ella pone el ejemplo de un jeroglífico egipcio que significa en egipcio casa, edificación, y se lee como par, ¿no? Sería par. Bueno, es un principio de acrofonía, sería utilizar ese jeroglífico bien para la sílaba pa, pero también podrías utilizarlo para la R, porque la acrofonía no significa solamente coger el extremo del inicio, del principio, también puedes coger el último sonido de la palabra. Pero en este caso parece que lo que se plantea es que estos pueblos protocraneos utilizaron el principio de acrofonía en orden natural, no la inversa, que sería la de empezar por detrás, y entonces tomaron de izquierda a derecha el primer sonido, la B o la sílaba ba. Ella dice en el documental que la sílaba ba, pero no fue así. Hay estudios que demuestran que realmente lo utilizaron como consonante, B, porque detrás de ese jeroglífico, de esa supuesta casa que tomaron de los egipcios, presentan otro tipo de signos semivocálicos o semiconsonánticos, lo cual demuestra que no era solo para la ba, ¿vale? Pero bueno, eso ya son pequeños detallitos que se ve que algunos no se ponen de acuerdo y por eso ella es de la corriente de los que creen que era para la sílaba ba. Bien, la cuestión es si realmente primero aquí hay dos cosas que habría que aclarar que no, para mí nunca han quedado bien claras. Si realmente todo ese signario protocananeo o protosinaítico está basado cada uno de los signos en su correspondiente jeroglífico egipcio, y si realmente se respetó la fonía, que es lo que ella plantea con el caso de Per. O sea, usted puede coger un jeroglífico egipcio que se pronunciaba más o menos par y utilizarlo para la sílaba ba, o para incluso para la sílaba, para la consonante B nada más. Sí puedes, porque son equivalentes fonéticamente. Pero el caso es que cuando se somete todos los signos del signario que estamos viendo ahí, el protocananeo, de todo ese signario protocananeo, y se busca su símil, como lo proponen los egiptólogos, en los jeroglíficos egipcios vemos que no se cumple nada más que en 2 o 3 signos como mucho. En la mayoría de los signos no hay ninguna correspondencia, ni siquiera equivalente fonéticamente, como la que hemos puesto, ¿no? De una P que se puede utilizar para una B, o un signo que suene como M se puede utilizar también para B o para N al ser una nasal. No hay equivalencias, o sea, es como que aparentemente hubo un protocananeo, lo cual me resulta muy difícil de creer. Voy a poner en pausa esta parte de aquí porque me interesa llegar ahí. Es muy difícil de creer que un protocananeo que está conviviendo con egipcios y que conoce la escritura jeroglífica egipcia porque está conviviendo con ellos, que es lo que plantean ellos, utilice signos al azar cualquiera y después que utilice esos signos no se base precisamente en los valores fonéticos que tienen esos signos para crear su signario, que es lo más cómodo, y es lo que se ha visto que se ha hecho en el mundo entero, en todas las escrituras que han derivado de la imitación o de copiar otra. Siempre se utiliza el signo del modelo que estás copiando con su valor fonético y lo respetas tal cual o lo adaptas en caso de que no tengas P, pero si tienes B, lo usas para B. ¿Me entiendes? En caso de que no tengas M y solo tengas N, nasales, pero no tengas bilabial, pues lo utilizas para la N, que es lo más parecido y así, ¿no? Eso sí, o incluso cuando no tienes, cuando el modelo que estás copiando le faltan signos para sonidos que tú tienes, pero que esa lengua no tenía, entonces tú añades tus propios signos a esos valores fonéticos que no tenía esa lengua y por tanto por eso no podías tomarlo, porque esa lengua no lo tenía. Como ejemplo, que sea una lengua que no tenía R, pero tú sí tienes la R. Entonces tú tienes que crear un signo para la R porque el modelo que estás copiando no tiene una letra para la R. Este principio se aplica cuando se estudia la historia de la escritura, de todas las escrituras del mundo, no solo de las antiguas mediterráneas, de todas, se cumple a rajatabla. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que aceptar una excepción de la regla? Y lo que plantean en este documental y en todos los libros, en todas las enciclopedias, cuando llegan a la invención del alfabeto por los protocananeos, entonces nos piden, aunque no lo dicen abiertamente, uno se da cuenta cuando uno estudia en general toda la historia de la teoría, ¿no?, del origen de la escritura, pero lo que nos estarían pidiendo es que hagamos una excepción y aceptemos que aquí ocurrió una excepción. A diferencia de todo lo que ocurrió en el mundo, aquí hubo una gente que se dedicó a imitar signos jeroglíficos dispersos dentro de un signario que tiene casi 7.000 jeroglíficos. Incluso algunos de los signos que se han propuesto como que son
el modelo que utilizó la persona que inventó el protocananeo son de signos que casi nunca se usaron o que se habían dejado de usar incluso cientos de años antes o que no se crearon hasta cientos de años después. Entonces no se sostiene. No se sostiene, ya yo lo he revisado muy bien y no se sostiene. Simplemente es la hipótesis que más ha gustado, la que más ha convencido, no ha habido otra alternativa. Al no haber otra alternativa, pues es la que sigue vigente. Pero nosotros hemos encontrado aquí en la península ibérica. Y bueno, después al final, porque ahora mismo no lo tengo aquí preparado, os pondré un pedacito de vídeo muy cortito, ¿no? Con algunas imágenes de esos signarios para que lo veáis. Nosotros hemos encontrado aquí en la península ibérica, desde el Paleolítico, que ya se usaba en el Paleolítico un signario de como mínimo unos 88 signos, que no sabemos todavía si se usaba para una escritura fonética, lo más probable. Pero al tener 88 signos, lo más probable también es que fuera un silabario, no un sistema alfabético como tal. O sea, no un signo para consonantes y otro para vocales por separado, sino, aunque hubiera a lo mejor algún que otro signo para consonantes y vocales, indiscutiblemente tiene que haber existido signos silábicos, porque si no, no haría falta tanta cantidad de signos, ¿vale? Signos para ba, be, vivo, bu, ta, te, tito, tu, ma, me, mi, mo, mu, o sea, un signo para casi cada sílaba de cada consonante que tuviera la lengua del Paleolítico superior. Después de eso surge una escritura, encontramos otra escritura en el Neolítico que le llamamos escritura lineal atlántica, que sí ya es al de tipo alfabética. Por lo tanto, ya existía aquí las escrituras alfabéticas mucho antes, en el Neolítico, y es idéntica a las escrituras que después vemos en el otro llado, en África, en las llamadas escrituras tifinagho-bereber. Aquí sí estamos hablando ya de unos 22 signos, 23 como mucho, y cada uno de ellos es o para una vocal o semivocal. En principio son solo A, I, U o A, I, W, o sea, no llegan a ser exactamente vocales, y consonantes. Y cada signo para consonantes. Por lo tanto, el sistema alfabético ya existía aquí en la península ibérica, inventado desde el Neolítico. De eso no hay ni la más mínima duda ya, y lo tenemos más que verificado. Por lo tanto, no lo inventaron los protocananeos. Más allá de que sea o no la invención del el alfabeto una invención del protocananeo. Después tenemos también la escritura éltar. La escritura éltar es un signario que también en principio podría ser alfabético, pero debido a que tiene muchas variantes, ahí yo he logrado detectar unos 23 sonidos, pero como tiene muchas variantes, es posible que a lo mejor haya sido un silabario. Por lo tanto, no puedo de momento presentarlo como un alfabeto. Pero lo que sí descubrimos es que ese signario sería el signario madre de la escritura protocananea y no la escritura egipcia, porque ahí sí que tenemos los mismos signos, uno por uno exacto, que están en el protocananeo, salvo que aquí ya se estaban usando desde el Neolítico y de una manera muy extensiva por casi todas las cuevas, abrigos rupestres, en objetos de dólmenes, de ofrenda, objetos de cerámica, o sea, estaba siendo usado constantemente. Pasó inadvertido para los arqueólogos por cuestión de dogma, porque como el dogma académico dice que no puede haber existido escritura en la península ibérica hasta que llegaron los fenicios, pues todas esas pruebas contundentes y claras de objetos con varias líneas de inscripciones incluso fueron olvidados, guardados en un cajón en el almacén. La mayoría de ellos ni se exhiben ni siquiera en el museo para que lo vea. Tal como aparecieron, fueron directos por una caja y se quedaron en un almacén del museo. Y así están los pocos esos que sabemos que existen, gracias a determinadas investigaciones profundas que hemos terminado dando con ellos, con los informes, ¿no?, de cuando aparecieron, y hoy en día sabemos que están en almacenes pero no se exponen porque les mete ruido en el sistema, o sea, no saben cómo explicarlo. Por suerte han aparecido muchísimos ejemplos en cuevas, en abrigos rocosos y en rocas al aire libre, que eso sí no se pueden ocultar, y en base a eso hemos hecho nuestro estudio y ya tenemos 3 libros publicados y el signario es enorme. Todos los signos, repito, de la escritura protosinaítica y protocananea que se cree que deriva, como ya he dicho, de signos jeroglíficos dispersos de distintos momentos cronológicos del Antiguo Egipto, signos que eran poco conocidos, signos que incluso fueron conocidos solo en un momento concreto, en una sola región de Egipto y por sacerdotes nada más, que nunca pudieron llegar a esa zona donde los protocananeos supuestamente deriva la escritura. O sea que para mí eso es absolutamente una hipótesis absolutamente falsa, errónea por completo. Entonces, si la escritura protocananea y protosinaítica es idéntica al signario éltar, que es la abreviatura de escritura lineal pretartésica, como fue el nombre que le di, le puse pretartésica porque es anterior a la tartésica, desde miles de años antes, y porque los signos de la escritura tartésica están también ahí ya, metidos en ese signario. O sea, probablemente la escritura tartésica no sea una copia de ninguna escritura fenicia, sino una evolución natural que ya existía aquí, de la misma escritura madre que dio origen después a la protocananea, y desde la protocananea a la fenicia, a la aramea, a la hebrea y al etrusco, al griego, al latín, etcétera, hasta hoy, ¿no? Lo que ya conocemos.
Es posible que esos protocaraneos pudieran haber llegado aquí a la península ibérica y haber adoptado aquí el signario y haberlo simplificado. Ellos pudieron haberlo simplificado. Sí, es posible. Y antes no teníamos pruebas, pero últimamente ya tenemos pruebas. La cultura del Algar. Qué casualidad que la escritura protocaranea más antigua se ubica alrededor del 1800, justo cuando el Algar surge en el 2200 a.C. y hacia el 1800 estaba en su pleno esplendor, y en el 1550 es cuando desaparece aparentemente repentinamente. Quiere decir que en el pleno esplendor de la cultura del Algar es cuando surge la escritura protocaranea. Aparentemente surge allá, en el otro lado, en el oriente, y supuestamente esos protocaraneos no habían estado por aquí. Sin embargo, ahora ya sabemos que la cultura del Algar, en tanto el sistema de fortificación es muy específico, es idéntico al que se usaba en las tierras de los protocaraneos y en todo lo que es el creciente fértil, pero sobre todo la cultura en los lugares donde Siria, Líbano, Palestina, donde estuvieron los protocaraneos, ¿no? Israel, y también Anatolia, donde se expandió ese modelo arquitectónico de arquitectura militar muy específico. También tenemos los enterramientos en Pizoi, que surgen también junto con esa cultura del Algar, que también son típicos del norte de lo que es el Egipto, sobre todo la parte del delta de Egipto, desde tiempos muy antiguos, y que después heredan los protocaraneos. Pero el sistema que aparece en el Algar es muy parecido al que usaban los protocaraneos, que de los protocaraneos pasa también a Anatolia y llega incluso hasta la época micénica. Pero quiere decir que ya tenemos dos elementos claros muy fuertes, además de otros más, como el tipo de alabarda, de espada, que son idénticos también a esos encontrados en las tierras de Protocanaán antiguas, que demuestran que tuvo que haber como mínimo un contacto cultural muy fuerte entre la gente que funda el Algar, si es que no son los mismos genéticamente que vinieron hasta aquí, una migración. Por lo menos tuvo que haber un contacto muy fuerte cultural, suficiente para entonces, como suelo decir utilizando el argot de la criminalística, suficiente para, aquí vemos un fenicio que va hacia el Mediterráneo, para, ¿cómo se llama?, para introducir, para situar en la escena del crimen al sospechoso, ¿no? Entonces, hoy en día queda bastante claro, pero bastante claro, que los protocananeos pudieron perfectamente estar en Iberia, en la península ibérica, en el momento de la cultura del Algar y en una época en la que todavía el éter se estaba utilizando, se venía utilizando desde el Neolítico y según los registros que tenemos se siguió utilizando por lo menos hasta el bronce final, o sea, hasta muy cerquita del origen de la escritura tartesia, de lo que se llama escritura tartesia, que se cree que es una mera copia de la escritura que trajeron los fenicios. También ahí yo lo tengo perfectamente refutado, porque el signario que supuestamente copian los tartésicos no pertenece a ningún signario fenicio concreto. O sea, para poder explicar la escritura tartésica hay que tirar de varios estilos de distintas épocas diferentes de los fenicios, que lo cual es absurdo, y también tirar hasta de signos que no están en la escritura fenicia, sino en la griega arcaica. Por lo tanto, no tiene sentido. Nadie crea un sistema copiando varios sistemas de escritura anteriores a su época y posteriores a su época, o sea que ya no existían ni siquiera en la propia cultura fenicia, y a la vez utilizando algún que otro signo de otro sistema de escritura como el de los griegos, que jamás llegaron a esa zona del extremo del Cabo San Vicente, o sea, en Portugal, porque fue allí donde surgió, fue ahí, en el Algarve, llegando casi a la punta del Cabo San Vicente, donde nunca llegaron los griegos ni hubo colonias griegas. O sea, sin embargo, todos los signos que tiene la escritura tartesia sí estaban aquí ya siendo utilizados desde el Neolítico en el signario de la escritura éltar. Y concretamente en la misma zona de Portugal, de ese extremo, de esa cuña que hace la península ibérica ahí en el Algarve, en torno al Cabo San Vicente, justo en esa zona, en la zona de Trasomontes que se llama, se encontraron ya hace más de un siglo una serie de dólmenes que están conocidos hoy en día, son conocidos, claro, son los dólmenes más importantes de la zona, se llama Albao, la zona en concreto, y la mayoría de esos dólmenes tenían piedras con inscripciones. Hoy en día lo podemos ver perfectamente, las inscripciones tienen los mismos signos que están en la escritura tartésica y que están en el éltar, y que están, por supuesto, en el protocananeo y en todas las escrituras fenicias. Y sin embargo, son neolíticos todos. O sea que ya está más que claro. Nosotros no tenemos ninguna duda, pero ni la más mínima duda. Solo, obviamente, hacen falta algunas que otras pruebas más para acabar de concluir nuestra teoría. Nuestra teoría es que gente del mundo protocananeo que tenía contactos muy estrechos con la cultura del Algar aprendió aquí en la península ibérica el sistema éltar y simplemente lo simplificó. En vez de utilizarlo con todas sus variantes para un silabario, lo simplificó para usarlo nada más que para las consonantes y para los tres grupos de semiconsonantes que son la
¿no? La Aleph, Aj, la Yot, que es como una Y, Yot, y la Waw. Y con esas tres, A y U, es con lo que se escribía más o menos vocálicamente en las lenguas afroasiáticas todas. En nada prácticamente solo existían A, I y U, no existía ni E ni O. Entonces con eso más o menos reproducían o imitaban de alguna manera las vocales, porque no son vocales, son consonantes. Lo que pasa es que se le llaman semiconsonantes o semivocales porque suenan parecido a una, por ejemplo, la Aleph, Ah, suena parecido a una A. Ah. La Yot, bueno, sí, según como si lleva una vocal o no, yo, pues suena parecido a una vocal. Y después está también la Ayin, que es el ojo, que se representa con ojo, que significa ojo. La Ayin es aquí abajo, Ayin. Entonces recuerda un poco una A también. Y después está la W, que es wow. Bueno, pues recuerda pues eso, una U, una O con una U. Entonces esas tres, digamos más que tres, esas cuatro semiconsonantes, ¿no? La Aleph, la Yot, la Ayin y la Waw son las que utilizaron todos los pueblos afroasiáticos, todos, absolutamente todos, bereberes, etíopes, cuchíticos, homóticos, semíticos, todos utilizaron, egipcios mismos, para más o menos imitar la vocalización, es decir, para más o menos reproducir las vocalizaciones de la familia A y U, nunca, jamás, como ni E ni O. Bien, entonces es muy posible que esto, un protocananeo, porque siempre es una persona que inventa una cosa, obviamente uno de esos protocananeos que tenía contacto con la cultura del Asgar, de esos mismos que les enseñaron a construir esas construcciones como las hacían ellos, de esos mismos que les enseñaron a incluso hasta cambiar la creencia, que eso es muy raro. Una cultura no cambia las creencias y empieza a enterrar de una forma diferente, así como así. Eso indica una fuertísima influencia, así que seguro que serían muchos protocananeos, no uno solo. Pero bueno, uno de esos protocananeos conoció aquí, en contacto con la cultura del Asgar o con cualquier otro pueblo alrededor del Asgar que todavía utilizaban la escritura, conoció el sistema Eltar y lo simplificó a un sistema consonántico. Y ahí surgió entonces la escritura protosinaítica o protocananea, prácticamente no hay diferencia, y desde ahí ya conocemos toda su evolución que tuvo después en Oriente, ¿no? Que dio origen al paleofenicio, como están explicando ahí en las imágenes, cada letra, ¿no? Al paleofenicio y también al paleohebreo, al paleoarameo, y finalmente fue llevado al mundo griego, donde dio origen a la escritura griega, a la etrusca y a la itálica o latina, y hoy en día es el sistema que usamos nosotros. O sea, las letras que usamos nosotros son la última evolución a través de la vía latina de lo primero que hicieron estos fenicios o estos protocananeos cuando simplificaron una escritura que puede haber sido, según la tesis oficial, jeroglíficos egipcios, o según la que proponemos nosotros, el signario Eltar, que era exactamente igual, y utilizaron los mismos signos con los mismos valores fonéticos. O sea, no tuvieron ni que inventar, ni adaptar, ni hacer nada raro. Bueno, eso es un poco la idea, y lo único que voy a hacer es, cuando termine ahora esta pequeña explicación, y ya termino, con estas imágenes de estas inscripciones protosinaíticas, lo que voy a hacer ahora es dejaros, añadiros detrás un videíto cortito con las imágenes de los signarios de los que os está hablando, del signario Eltar, del signario ELA, escritura lineal atlántica, son las abreviaturas de escritura lineal atlántica, que es idéntico a las escrituras líbico-bereberes o tifiná, y el signario ELPA, que es la abreviatura de escritura lineal paleolítica que encontramos en las cuevas del Paleolítico y que parece que se usó solo en el Paleolítico superior y el Mesolítico, o sea, en ese periodo prácticamente nada más. De esa escritura ELPA es posible, todo apunta a ello, de que haya surgido o derivado el Eltar, pero no el ELA. El ELA más bien parece una invención propia que se dio en algún lugar de las costas atlánticas, bien en Galicia, en Portugal, en Extremadura o en Andalucía, que son los lugares donde más predomina, aunque el punto más fuerte está entre el norte de Portugal y Galicia. Y sí parece que fue una escritura, una invención propia, que parece que no deriva del ELPA. Bien, esto ha sido todo, espero que os resulte interesante. De todas maneras, me gustaría dejar claro que lo que habéis visto en el documental, repito, insisto, a nivel de escuela, así que tenéis que hacer un examen, tenéis que guiaros por lo del documental, no por lo que os he dicho yo, porque si os guiáis por lo que os he dicho, van a desaprobar. O sea, para aprobar tenéis que hacer lo que dice el documental, porque es lo que está en las enciclopedias y en todas partes. Un abrazo, amigos. Bueno, aquí os dejo el signario básico nuclear de la escritura lineal paleolítica, cuyas siglas es ELPA.
del occidente. Bueno, pues del occidente porque de momento solo aparece aquí en las cuevas de lo que es la península ibérica y Francia, y poco más en buenos sitios de la Europa, digamos, más inmediata, ¿no? a las regiones de España y Francia. Como ya os expliqué, este signario llega a una totalidad de momento de 88 signos. Digo de momento porque en el futuro quién sabe si aparecen más, pero bueno, de momento es todo lo que he encontrado desde el año 94 hasta el presente, revisando bien todo lo que ha sido publicado sobre el arte rupestre paleolítico del Paleolítico Superior, de lo que es la cornisa Astur-Cántabro-Franca, y bueno, en total me han salido estos 88 signos, así que lo más probable es que sea un silabario, porque ya para un sistema alfabético obviamente con 20, 30 como mucho es suficiente. Así que de 30 hasta 100 o 200 incluso puede ser un silabario, y ya muchos cientos o miles es una escritura jeroglífica. Bien, seguimos. Entonces este es el signario ELPA mismo, pero aquí aplicándole los valores fonéticos, o sea, aquí aplicándole unos valores fonéticos como hipótesis, para investigar, para ver si se puede traducir algo, y de hecho se han traducido cosas muy coherentes de acuerdo a las lenguas que se usaban en el Paleolítico, que se han reconstruido, ¿no? Como protogoriano, eurasiático nostrático, etc. Y de momento está dando resultados positivos, y los valores fonéticos se le han dado en base a su similitud con otros signos que tienen en la escritura protocananea, protosinaítica, fenicia, antiguas escrituras mediterráneas. Bien, esta es la escritura perdón, estoy con mucha alergia. Esta es la escritura ELA, pero que en su origen, cuando la encontramos, le llamamos escritura gallega, porque primero apareció solo en Galicia y parecía que era solo en Galicia. Después ya se vio que fue por todo Portugal, Extremadura, Andalucía, pero generalmente siguiendo lo que es no demasiado lejos de la costa atlántica siempre. Por eso le pusimos escritura lineal atlántica, cuyas siglas son ELA. Se usó desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. Y este fue el primer ensayo de la escritura lineal atlante, donde estaba, de alguna manera, habíamos metido muchos variantes, muchos signos que después vimos con la práctica que algunos de ellos no pertenecían al ELA, sino al Élter. Pero bueno, este, digamos, fue un ensayo en el año 95 del signario con toda la cantidad de posibles variantes. Pero finalmente este fue el signario que quedó realmente como en la escritura ELA. O sea, ya este es el signario más completo, más preciso, después de haber estudiado cientos de casos por toda la península, pero fundamentalmente, repito, por sitios que no están demasiado lejos de las costas atlánticas. Por la parte mediterránea hay pocos, salvo Almería, que hemos encontrado dos de los testimonios más extensos de escritura ELA, precisamente en Almería, que está en costa mediterránea.